Entre la niebla de una estación vacía, una mujer pierde el tren que debía llevarla de regreso a Nueva York, sin imaginar que ese retraso cambiará su destino para siempre. Cuando Brenda Hollingsworth cruza el umbral de su hogar, descubre una traición que rompe no solo su matrimonio, sino también las paredes del mundo que creía indestructible. Humillada y sola, deberá elegir entre el silencio que la destruye o la valentía que la transformará en leyenda. Esta es la historia de una caída y de un renacer. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta narración y dime, ¿crees que el amor puede florecer después de la traición? Nueva York, invierno de 1883. La ciudad, aún adormecida bajo la bruma de la mañana, despertaba con el rumor de los tranvías y el eco distante de las ruedas de carruajes sobre la nieve endurecida. Pero a casi 300 millas de allí, en una modesta estación de Newport, Brenda Hollingsworth, esposa de uno de los abogados más respetados de Manhattan, permanecía de pie ante el andén vacío, con el rostro helado y los labios apretados, observando cómo el tren que debía llevarla de regreso desaparecía como un fantasma entre la neblina. Vestía un abrigo de lana gris perla con cuello de terciopelo azul oscuro y guantes de encaje negro que no lograban protegerla del frío que calaba hasta los huesos. Su moño bajo, elaborado con precisión antes del amanecer, comenzaba a deshacerse bajo el viento marítimo. No fue por descuido que perdió el tren, sino por una carta sin firma que le había sido entregada esa mañana por manos desconocidas, advirtiéndole que su esposo no la esperaba en casa, al menos no solo. El corazón le latía con fuerza cuando decidió no quedarse allí paralizada. Tomó sus cosas, canceló discretamente su alojamiento en la pensión y tomó el siguiente tren hacia Nueva York sin anunciar su regreso. El trayecto, envuelto en el silbido constante del vapor y el bamboleo del vagón, fue una prisión de pensamientos. Recordó la última vez que Edward la había besado en la frente apenas 2 días antes, con esa frialdad educada que se instala en los matrimonios sin amor. Recordó también las sonrisas ambiguas de Margaret, su supuesta confidente desde los tiempos del internado, y las tardes que pasaban juntas entre susurros y bordados, sin imaginar que una daga dormía bajo cada palabra amable. Llegó a la ciudad al anochecer, envuelta en el resplandor de los faroles a gas y en una determinación que no sabía que poseía. El cochero de confianza no la reconoció de inmediato bajo el velo que cubría su rostro, pero obedeció sin preguntar. El trayecto hacia la Quinta Avenida se le hizo eterno. Desde la ventanilla vio los escaparates iluminados de Tiffany's, los teatros que aún despedían a los últimos asistentes de la matiné, y las siluetas de las damas que regresaban de sus visitas vespertinas con los brazos llenos de compras. Un mundo que, sin saberlo, estaba a punto de cerrarle las puertas. Al llegar a su mansión, el portón de hierro forjado se encontraba entreabierto, una lámpara encendida en el piso superior. El silencio de la casa era sospechosamente espeso. Brenda subió las escaleras con pasos silenciosos, como si la mansión ya no le perteneciera. La alfombra amortiguaba sus pisadas, pero no el estremecimiento de su pecho. Empujó con suavidad la puerta del dormitorio principal, esperando encontrar un vestigio de rutina que desmintiera sus temores. Lo que vio la despojó del aliento. Margaret, envuelta en una bata de encaje marfil, yacía recostada sobre la cama matrimonial, con la expresión relajada de quien no teme ser sorprendida. A su lado, Edward, con el cabello revuelto y el pecho desnudo, apenas tuvo tiempo de articular palabra. El reloj de la repisa marcaba las 9:15. En ese instante, Brenda supo que no había error, ni justificación, ni acto impulsivo. Aquello era cotidiano. No gritó, no rompió nada, no suplicó. Su dignidad, esa herencia de generaciones de mujeres que sabían callar con elegancia, fue su escudo.
Dejó caer los guantes sobre la cómoda de caoba, giró sobre sus talones y descendió las escaleras sin volver la vista. Atravesó el vestíbulo, ahora frío como un mausoleo, tomó del perchero su bolso y su abrigo y cruzó el umbral como quien abandona una tumba. La noche le envolvió los hombros como un luto anticipado. Caminó sin rumbo fijo, sin carruaje, sin criados, sin nadie que preguntara a dónde iba. Sus joyas tintineaban en la bolsa de terciopelo como último vestigio de un mundo que acababa de traicionarla. Una ligera llovizna comenzó a caer, pero Brenda no se detuvo. Ya no era una dama respetable, ni una esposa devota, ni una figura admirada en los salones. Era solo una mujer caminando bajo la lluvia, con el corazón desgarrado y el alma al borde de un abismo desconocido. El amanecer en Nueva York no traía consuelo alguno. El cielo, cubierto por un velo opaco de nubes invernales, parecía reflejar la niebla que rodeaba el alma de Brenda Hollingsworth. Por primera vez en sus 32 años de vida, no despertaba en sábanas de lino ni entre paredes forradas de seda, sino en una habitación estrecha y silenciosa en el segundo piso de una pensión modesta en Greenwich Street. La cama crujía con cada movimiento, la chimenea estaba apagada y la brisa que se colaba por la ventana mal sellada le helaba los pies. Aún así, no se quejó. No emitió palabra alguna. Solo permaneció quieta, mirando al techo de madera astillada como quien contempla el derrumbe de su propio mundo. La noche anterior había llegado sin equipaje, sin criados y sin nombre. Dijo llamarse señora Blake, un apellido improvisado para no despertar sospechas. Pagó con una sortija de zafiro, que el encargado aceptó sin hacer preguntas, más por compasión que por interés. Nadie en aquel lugar podía imaginar que esa mujer de rostro sereno y ojos turbios había dormido, tan solo 2 días antes, en una mansión de mármol en la Quinta Avenida. El escándalo no tardó en brotar como fuego en papel seco. Las lenguas afiladas de la sociedad neoyorquina no necesitaban pruebas para construir su veredicto. El solo hecho de su ausencia repentina, sin explicación ni acompañamiento, bastaba para condenarla. Las columnistas sociales, aquellas damas de manos perfumadas y plumas venenosas, comenzaron a publicar insinuaciones en sus columnas. La señora Hollingsworth habría abandonado el hogar con deshonra. Se rumorea que dejó al esposo en circunstancias poco decorosas. Hay quien dice que su presencia no será bienvenida en futuras veladas. Al cabo de 3 días, las tarjetas de visita enviadas por Brenda a sus conocidas fueron devueltas con el sobre sin abrir. El gesto era más cruel que un portazo. Era la manera elegante de decir, no existes. Sus amigas de la infancia, sus compañeras de té, sus confidentes de los bailes en Newport, todas desaparecieron con la velocidad de quien teme ser arrastrada por la sombra de un escándalo. Buscó refugio en casa de su madre, una dama viuda que vivía en un apartamento sobrio en el Upper East Side, mantenido en parte por la dote que Brenda había aportado al casarse. Tocó la puerta con la esperanza de encontrar abrigo, consuelo, o al menos una mirada compasiva. Pero fue la criada quien abrió y con voz baja le informó que la señora no podía recibirla, que se encontraba indispuesta y que no deseaba involucrarse en asuntos delicados. Brenda comprendió de inmediato que no se trataba de una indisposición física, sino de una decisión social. Su madre temía ser arrastrada también al ostracismo. El frío fue su único compañero en el trayecto de regreso. Caminó por las calles grises de la ciudad como una aparición, envuelta en su abrigo de paño ya marchito por el uso. Observaba las vitrinas de los grandes almacenes, como si se tratara de un mundo al que nunca había pertenecido. Al pasar frente a la iglesia donde se había casado, no desvió la mirada. Tampoco lo hizo al cruzar frente al Hotel Astor, donde solía asistir a bailes de caridad. Todo había quedado atrás. Todo se había transformado en un teatro de hipocresías del cual ya no formaba parte.
En la pensión, la rutina era sencilla y monótona. Las comidas eran servidas en un comedor común donde apenas se cruzaban palabras. Las otras huéspedes eran costureras, institutrices sin empleo, viudas discretas que no preguntaban nombres ni compartían penas. Brenda, sin joyas, sin fortuna, sin apellido que la protegiera, se convirtió en una más entre ellas. Sus manos, habituadas al bordado por ocio, comenzaron a coser por necesidad. Ayudaba a remendar dobladillos o ajustar corsés a cambio de unas monedas, aprendiendo así el valor de cada puntada. Fue en esa habitación de muros delgados donde Brenda enfrentó por primera vez su reflejo sin adornos. Miró su rostro en el espejo empañado y no vio una víctima, ni una traicionada, ni una dama caída. Vio a una mujer que aún respiraba, aún sentía, aún tenía derecho a reconstruirse. El dolor no había desaparecido, pero comenzaba a tomar forma, como una herida que sangra menos porque ha comenzado a cerrarse. Una tarde de cielo plomizo, mientras colocaba botones en una blusa deshilachada, una voz suave interrumpió su silencio. Era Amelia, una mujer mayor que había sido doncella en varias casas aristocráticas y que ahora alquilaba la habitación contigua. Se sentó junto a Brenda sin invitación, con la naturalidad de quien reconoce el sufrimiento ajeno sin necesidad de palabras. Tras unos minutos de costura compartida, Amelia dijo, sin mirarla directamente, «Usted no pertenece a este lugar, señora». Brenda bajó la mirada, sin saber si responder. «Lo sé por sus manos», continuó la mujer. «Son manos que han servido la taza de té, no que la han preparado». La observó con una mezcla de pudor y alivio. Nadie le había hablado con tanta lucidez desde que abandonó su casa. Amelia, como si hubiera esperado el momento, le habló de un lugar más allá del río Hudson. Una propiedad apartada, de clima templado y jardines inmensos, donde vivía un viudo retirado que buscaba una mujer instruida para encargarse de la administración doméstica. La propuesta era digna, decente y, sobre todo, lejos de los murmullos de Manhattan. Brenda no respondió de inmediato. Esa noche, al acostarse, pensó en la palabra huir, pero algo en su interior la corrigió. No es huir. Es comenzar. En esa cama estrecha y tibia, con el cuerpo agotado pero el corazón latiendo aún con fuerza, comprendió que su caída no era el final, sino la antesala de una nueva vida. Al día siguiente, con el alba apenas iluminando los tejados nevados, Brenda se colocó su mejor vestido aún en condiciones, uno de lana azul oscuro, sin adornos. Recogió su cabello en un moño simple y bajó las escaleras de la pensión con pasos firmes. En sus bolsillos llevaba un par de monedas, una carta de recomendación escrita por Amelia con tinta temblorosa y un pequeño frasco de perfume de violetas que había conservado como último recuerdo de su tocador. Mientras abordaba la diligencia hacia las afueras de la ciudad, no miró atrás. La Quinta Avenida, los salones, las sonrisas falsas, las promesas vacías, todo aquello quedaba atrás como un sueño que al despertar deja solo una sombra. En sus ojos ya no había lágrimas, sino una luz discreta pero decidida. Había perdido un nombre, un hogar, una historia, pero conservaba su alma y con ella la posibilidad de reconstruir un destino propio. El invierno no había terminado, pero el hielo en su interior comenzaba a derretirse. Brenda Hollingsworth ya no era la dama caída de la alta sociedad. Era una mujer dispuesta a levantarse, incluso si para ello debía caminar por caminos desconocidos, con el viento en contra y la frente en alto. El carruaje avanzaba lentamente por el sendero de grava, flanqueado por árboles desnudos que parecían murmurar secretos con cada ráfaga de viento. Era mediados de febrero y la nieve aún cubría los campos de las afueras de Hudson con una capa silenciosa, rota solo por el crujir de las ruedas y el resoplido del caballo. Brenda observaba por la ventanilla empañada,
apretando con suavidad entre sus manos enguantadas el retazo de papel que contenía las indicaciones del lugar. El aire era más limpio allí, más denso también, cargado de ese olor terroso que tiene el campo cuando el invierno aún no cede, pero ya anuncia su retirada. Tras varias horas de viaje, la silueta de la mansión apareció en lo alto de una colina, con sus torres de piedra oscura y ventanas altas cubiertas de escarcha. No era un lugar cálido a primera vista. Había en sus muros una especie de solemnidad antigua, como si el tiempo se hubiese detenido allí para guardar luto. El cochero, un hombre de pocas palabras, le abrió la portezuela con un gesto brusco. Brenda descendió sin prisa, con el cuerpo entumecido y el alma alerta. Llevaba un vestido de lana espesa en tono borgoña, con cuello alto y botones de nácar, apropiado para una mujer que deseaba conservar su decoro aún lejos del bullicio de la ciudad. Su cabello estaba recogido con sencillez, y su maleta era pequeña, austera, sin marcas de lujo. En la puerta principal la esperaba una mujer mayor, de rostro firme y expresión contenida. «Usted debe ser la señora Hollingsworth», dijo en voz baja. «Soy la señora Ames. Le mostraré sus habitaciones». Brenda asintió sin añadir palabra. Agradeció en silencio aquella manera sobria de recibirla. No hubo preguntas, ni miradas de lástima. Solo pasos medidos por los pasillos silenciosos de la casa, cubiertos por alfombras orientales y apenas iluminados por lámparas de aceite. Los retratos familiares observaban desde sus marcos dorados, y un aroma tenue a madera vieja y té negro llenaba el aire. Su habitación estaba ubicada en el ala este de la casa, con vista al invernadero cubierto de nieve. Era un espacio sencillo, pero elegante, con un tocador de nogal, una cama de hierro forjado y cortinas pesadas que bloqueaban la luz. Brenda colocó su maleta sobre el baúl a los pies de la cama y se permitió respirar hondo. Allí, por fin, el silencio no la hería. Era un silencio distinto, casi acogedor, como el que precede a las palabras necesarias. La señora Ames le explicó las rutinas con precisión: horarios de comida, tareas de supervisión, funciones administrativas. Brenda debía encargarse de las cuentas menores, coordinar al personal, mantener los inventarios de cocina y ropería y llevar un registro detallado del mantenimiento de la casa. No era un trabajo menor, pero tampoco agotador. La mansión contaba con una plantilla reducida. El patrón, decía la señora Ames con respeto, era un hombre discreto, de pocas apariciones. Desde la muerte de su esposa, vivía retirado, ocupado en sus libros y asuntos de tierra. Brenda lo vio por primera vez al tercer día. Entró a la biblioteca sin anunciarse, con una carpeta de informes entre las manos. Al levantar la vista, lo encontró allí, de pie frente a la ventana, con una taza de café humeante y el ceño levemente fruncido. Llevaba un traje de lana oscura, sin corbata, con el cuello abierto y el cabello ligeramente desordenado. No parecía preparado para una visita, pero tampoco se sobresaltó al verla. «Señor Hale», dijo ella con tono sereno, «traigo los registros del personal». Él la miró con una expresión que no era fría, pero sí medida. Sus ojos grises la recorrieron sin rudeza, aunque con una intensidad que la obligó a mantener la mirada fija en los documentos. «Puede dejarlos sobre el escritorio», respondió con voz grave, pausada. Brenda obedeció. Antes de marcharse, él añadió, sin mirarla: «¿Le resulta cómodo el alojamiento?» «Sí, señor. Es más de lo que necesito». No hubo más palabras. Pero al salir de la biblioteca, Brenda sintió algo inesperado, una corriente invisible de respeto mutuo. No hubo cortesías vacías ni intentos de agradar. Solo el reconocimiento de dos personas heridas que comprendían el valor del silencio. Los días siguientes transcurrieron con calma. La rutina fue un bálsamo. Brenda se levantaba con el primer rayo de sol,
Recorría la casa con su cuaderno de notas, organizaba las tareas del día y dedicaba las tardes a revisar los registros de inventario en un despacho pequeño junto a la cocina. Comenzó a conocer a los empleados, gente sencilla que no hacía preguntas. Con ellos hablaba poco pero con cortesía. Su voz siempre era baja, su andar discreto, su presencia respetuosa. No buscaba llamar la atención, solo cumplir su función con dignidad. Cada noche, antes de dormir, Brenda se asomaba al ventanal de su habitación para contemplar el invernadero cubierto de escarcha. Era como mirar una cúpula de cristal donde todo permanecía intacto, congelado en el tiempo. En esa imagen se reconocía. Ella también se sentía suspendida, aún sin saber si había caído por completo o si estaba a punto de comenzar a brotar de nuevo. Fue un jueves por la tarde cuando volvió a encontrarse con el señor Hale en el invernadero. Ella había ido a revisar las plantas por encargo de la señora Ames, que deseaba saber si aún quedaban flores vivas bajo los cristales. Lo encontró inclinado sobre un banco de madera, cortando hojas secas con unas tijeras de podar. Llevaba una camisa blanca sin cuello y un chaleco de lana gris. El ambiente olía a tierra húmeda y a hojas en descomposición. «No esperaba verlo aquí», dijo Brenda, apenas cruzando el umbral. «Este es el único lugar de la casa donde todavía siento que todo tiene un propósito», respondió él sin alzar la voz. Ella avanzó despacio, sin mirar las plantas, sino el perfil de aquel hombre que trabajaba con manos firmes pero delicadas. Había en él una melancolía contenida, de esa que no se llora, sino que se respira cada día. ¿Le gustaban las flores a su esposa?, se atrevió a preguntar. Hubo un instante de silencio, no tenso, sino profundo. «Le gustaban los lirios blancos», dijo él al fin, «pero nunca supo cuidarlos. Siempre los regaba de más». Brenda sonrió apenas, comprendiendo que aquel recuerdo no era un lamento, sino una confesión de ternura. Él la miró por primera vez sin la barrera del protocolo. No fue una mirada prolongada ni audaz, pero bastó para que ella sintiera un temblor leve en el pecho. Ese temblor que se produce cuando dos almas heridas se reconocen sin palabras. Después de ese encuentro, los espacios compartidos se volvieron frecuentes. No planificados ni buscados, pero constantes. Coincidían en la biblioteca, en el invernadero, en los pasillos a la hora del té. Nunca hablaban de más, nunca se tocaban. Pero el roce accidental de sus manos al pasar un libro o la mirada fugaz durante un comentario trivial bastaban para encender algo dormido en el fondo de sus corazones. Brenda, sin proponérselo, comenzó a esperar esos momentos con una esperanza tímida, casi infantil. No era amor lo que sentía aún, ni deseo, era algo más sutil, una sensación de pertenencia, de refugio, como si aquella casa, con su dueño silencioso y sus pasillos largos, fuese el lugar donde su alma por fin podía descansar sin ser juzgada. Y sin embargo, por las noches, al cerrar los ojos, los recuerdos de su vida anterior regresaban como sombras tenaces. El rostro de Edward, la voz de Margaret, la puerta cerrada de su madre, las columnas del periódico, todo seguía allí, al acecho. Brenda sabía que aún no estaba a salvo, que la herida aún no había cerrado. Pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola dentro de su dolor, y eso, en el fondo de su alma, era ya una forma de esperanza. La primavera aún no había llegado a las colinas del valle de Hudson, pero el viento comenzaba a cambiar su canto. La nieve persistía en los rincones sombríos del jardín como un recuerdo que se niega a desvanecerse, pero algunos brotes asomaban entre los arbustos, desafiando la rigidez del invierno. Era una estación de transiciones, de silencios que se alargaban antes del renacer, y Brenda sentía ese mismo temblor en su interior, como si su alma estuviera a punto de despertar, pero aún recelara de la luz. Aquella tarde
Mientras revisaba algunos informes del personal, la señora Ames le entregó una llave antigua con una pequeña etiqueta de marfil atada a su aro de hierro. Estaba marcada con una sola palabra: biblioteca. El señor Hale desea que usted tenga acceso completo a los archivos, dijo con su voz seca. Confía en que sabrá mantener el orden. Brenda la recibió con una leve inclinación de cabeza y un agradecimiento que no fue más que un susurro. Aquella llave, más que una herramienta, era una señal. Donovan comenzaba a abrir puertas que antes permanecían cerradas. Y con ello, también dejaba entrever una confianza que la desconcertaba. La biblioteca era la estancia más antigua de la mansión. Tenía techos altos con vigas a la vista, ventanales estrechos cubiertos de cortinas pesadas y un aroma inconfundible a cuero viejo y tinta. Los estantes, de roble oscuro, alcanzaban hasta el techo y contenían volúmenes encuadernados en piel, tratados científicos, novelas francesas, mapas ferroviarios y cuadernos de contabilidad. En el centro, un escritorio amplio, cubierto de papeles ordenados con meticulosidad, reflejaba el carácter de su dueño. Brenda pasó horas allí, embebida en los registros, escribiendo con precisión los nombres de proveedores y anotaciones en hojas nuevas. El silencio del lugar era distinto al de otros rincones de la casa. No era vacío ni triste, sino concentrado, como el de un templo donde se veneran las ideas. Se sintió cómoda, casi en paz. Fue al buscar unos planos en uno de los armarios empotrados que halló un portarretratos cubierto con una tela de lino fino. No era visible a simple vista. Estaba detrás de una hilera de libros de contabilidad, como si hubiese sido ocultado con cuidado. Al retirar la tela, la imagen la golpeó con una fuerza inesperada. Una mujer joven, de rostro alargado y expresión dulce, vestida con un traje de tarde en tonos marfil, la miraba desde el retrato con una serenidad que heló la sangre de Brenda. Tenía el cabello claro, recogido en un moño bajo, y los ojos de un azul profundo. Pero lo que la dejó inmóvil fue el contorno de su rostro, la forma de su boca, el arco de las cejas, porque aquella mujer era casi idéntica a Margaret Langley. Brenda retrocedió un paso. El retrato tembló en sus manos, pero no cayó. Su mente comenzó a tejer hilos invisibles entre la imagen y su pasado. ¿Era acaso una casualidad? ¿O Margaret había conocido a Donovan antes de ella? ¿Por qué esa semejanza no se había mencionado nunca? ¿Acaso el señor Hale buscaba en ella una sombra del pasado que aún no había dejado partir? Guardó el retrato con manos temblorosas, lo cubrió de nuevo con la tela y lo devolvió al lugar exacto donde lo había encontrado. Esa noche no pudo dormir. Se revolvía entre las sábanas, recordando cada gesto de Margaret, cada mirada calculada, cada palabra susurrada en los pasillos de la mansión Hollingsworth. ¿Y si no era solo una traición personal? ¿Y si había algo más? Al día siguiente encontró una carta sin remitente sobre su escritorio. El sobre era sencillo, sin marcas. En su interior, recortes de periódicos amarillentos, columnas sociales de hacía meses en las que su nombre era mencionado junto al de Edward, notas crueles sobre su repentina desaparición, y en una de ellas una fotografía borrosa donde se la veía descendiendo sola del tren en la estación de Nueva York. Abajo, con tinta negra y trazo firme, una frase: «Las sombras siempre encuentran a quienes huyen». Brenda sintió un escalofrío que no provenía del clima. Guardó la carta entre sus papeles sin comentarla con nadie. No tenía pruebas, no tenía sospechosos, solo una certeza amarga. Alguien conocía su paradero, y no todos deseaban verla en paz. Donovan, por su parte, parecía más presente desde entonces. Comenzó a buscarla con excusas simples: una consulta sobre los inventarios, una recomendación de libro, un comentario sobre los cerezos del jardín.
La invitó a cenar en su despacho una noche en que la señora Ames se encontraba indispuesta. Fue una cena sencilla: sopa de cebolla, pan caliente y vino tinto servido en copas de cristal delgado. Pero la intimidad del espacio, la luz dorada del candelabro y la manera en que él la observaba cuando ella creía que no lo notaba, crearon un ambiente que la desarmó poco a poco. «¿Le agrada vivir aquí?», preguntó él, sirviéndole una segunda copa. «Es tranquilo», respondió ella, evitando adornar la frase. «Y el silencio es un lujo que aprendí a valorar». Él sonrió, apenas. Luego, tras un sorbo pausado, dijo: «Hay silencios que curan y otros que esconden más de lo que revelan». Brenda lo miró por primera vez de forma directa. Sus ojos grises no eran fríos, sino profundamente humanos. Había en ellos algo roto, pero no vencido. Un dolor antiguo que no se jactaba de existir, pero que tampoco se ocultaba. «¿Y cuál de esos vive en esta casa?», susurró ella. Donovan dejó la copa sobre la mesa. Sus dedos tocaron el tallo con suavidad, pero no respondió de inmediato. Finalmente dijo: «Eso depende de usted». Las palabras flotaron entre ellos con la delicadeza de una confesión a medias. Ninguno dio un paso más. No hubo acercamientos, ni roces fingidos. Solo una pausa cargada de significados que no se atrevieron a desentrañar. Desde aquella noche, la complicidad creció como un jazmín en sombra. No hablaban del retrato, ni de las cartas, ni de sus pasados. Pero compartían silencios más hondos, miradas que se prolongaban unos segundos más, gestos que antes eran formales y ahora se llenaban de algo inexplicable. Brenda, sin embargo, no se entregaba del todo. Algo en ella aún se aferraba a la cautela, a esa prudencia nacida de la traición. Se preguntaba si lo que Donovan veía en ella era a una mujer nueva, o una sombra que se parecía demasiado a alguien que había perdido. No quería ser un reflejo del pasado de otro. No quería que la desearan por una semejanza, sino por sí misma. Una tarde, al cruzar el jardín para dirigirse al invernadero, Brenda se detuvo bajo uno de los cerezos aún desnudos de flor. El árbol, antiguo y nudoso, parecía dormido, pero al tocar su corteza con la yema de los dedos, sintió bajo la superficie la humedad tibia de la savia, el susurro imperceptible de la vida que aún palpitaba. Pensó entonces que quizá ella también estaba en ese punto exacto, ni muerta ni viva, solo esperando a ver si florecer era aún posible. La mañana amaneció envuelta en un velo espeso de niebla que se aferraba a los ventanales de la mansión como un presagio. Los criados hablaban en voz baja, los pasos resonaban apagados en los corredores, y el aroma del café no lograba disipar del todo el frío que se había instalado en las paredes de piedra. Brenda, como cada día, revisaba los inventarios de la despensa en el pequeño escritorio junto a la cocina, concentrada en su labor, ajena aún a la perturbación que se aproximaba sin anunciarse. Alrededor del mediodía, la señora Ames se presentó ante ella con el rostro más tenso de lo habitual. Sus manos, firmes por naturaleza, temblaban ligeramente mientras sostenía un sobre lacrado. «Señora Hollingsworth», dijo con tono medido, «un visitante ha llegado a la propiedad. Insiste en verla». Brenda alzó la vista sintiendo de inmediato un estremecimiento bajo la piel. El nombre no fue pronunciado, pero su intuición lo gritó sin piedad. «¿Quién es?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «El señor Edward Hollingsworth», confirmó la mujer con pesar. «Está en el salón verde». El señor Hale fue informado de inmediato. Brenda se levantó despacio, con el estómago anudado y las palmas húmedas. No recordaba haber sentido tanto frío desde la noche de su huida. Respiró hondo, se acomodó el cabello con un gesto automático y caminó hacia el ala oeste de la casa, donde el salón recibía la luz tenue del mediodía. Al abrir la puerta, lo encontró de pie, junto a la chimenea,
observando los retratos de la familia Hale con expresión calculadora. Vestía con elegancia estudiada, abrigo de lana negra, guantes de cuero, sombrero en mano. Su rostro no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre de facciones perfectas, sonrisa entrenada y mirada dura. Al verla, alzó las cejas con fingida sorpresa. «Brenda, al fin». Ella no respondió. Se mantuvo de pie, firme junto al marco de la puerta. «Te he buscado durante semanas», continuó él dando un paso al frente. «Alguien me dijo que podrías estar aquí. Me preocupé. Imagina mi sorpresa al confirmar que, efectivamente, mi esposa se encuentra refugiada en la propiedad de un viudo solitario. ¡Qué conveniente!». Brenda apretó los dientes ante el tono envenenado de sus palabras. Mantuvo la compostura. «¿Qué desea?». Edward ladeó la cabeza con una sonrisa ladeada. «¿No se supone que un esposo tiene derecho a preocuparse? Has desaparecido sin dar explicaciones. No sabes lo que se ha dicho en la ciudad. Hay rumores, columnas, incluso apuestas sobre tu paradero». «Ya no me importan los rumores», respondió ella con voz baja pero firme. «No tengo interés en volver a esa vida, ni a usted». El silencio que siguió fue breve, pero cargado. Edward frunció el ceño. «No vine a discutir», dijo al fin, acercándose un paso más. «Vine a darte la oportunidad de cerrar este asunto con discreción. El banco de mi familia está en proceso de reorganización. Es solo una cuestión de papeles. Firmas, transferencias, trámites. Necesito que actúes como la esposa que aún eres legalmente. Después podrás irte a donde quieras. No necesito verte. Solo tu firma». Brenda lo miró con incredulidad. «¿Y cree que después de todo lo que ha hecho, aún me presto a sus maniobras?». Edward suspiró, exasperado. «No dramatices. Siempre fuiste buena para eso. Se trata de negocios, no de emociones. Fuiste criada para comprender que en nuestra clase el deber supera al capricho». Antes de que ella pudiera responder, una tercera presencia irrumpió en la escena con la firmeza de una tormenta contenida. Donovan Hale cruzó el umbral sin anunciarse, sin elevar la voz, pero con una autoridad que llenó la estancia de inmediato. Llevaba un traje oscuro, sin abrigo, como si hubiese dejado otros asuntos para presentarse con urgencia. Sus ojos grises se posaron sobre Edward con calma calculada. «Señor Hollingsworth», saludó con cortesía gélida. «No recuerdo haber autorizado esta visita». Edward giró hacia él con una sonrisa ensayada. «Señor Hale, lamento la irrupción. Solo venía a buscar a mi esposa. Me dicen que se ha instalado en su hogar sin invitación oficial». Donovan se mantuvo impasible. «La señora Hollingsworth trabaja en esta casa bajo mi recomendación. Su presencia ha sido bienvenida y necesaria desde el primer día. Si tiene asuntos que tratar con ella, le agradeceré que lo haga por la vía correspondiente. No toleraré ningún intento de presión en mi propiedad». Edward rió suavemente. «¿Y qué será lo próximo? ¿Una boda en el invernadero? ¿Una herencia compartida? Cuidado, señor Hale. Las apariencias engañan. Brenda siempre ha sido una mujer volátil». Brenda, con las mejillas ardiendo, dio un paso hacia Donovan. Sus manos temblaban, pero su voz emergió clara. «No soy su propiedad, Edward, y no volveré a serlo. No me interesa su situación financiera, ni sus acuerdos turbios. Vine aquí buscando trabajo, no consuelo. Y lo he encontrado. No insista». La tensión se hizo densa. Edward la observó con una expresión de asombro mal disimulado. No era la misma mujer a la que él había dominado durante años. Esa Brenda tenía la espalda recta, el rostro erguido y la voz firme. Esa Brenda se había liberado. «Tendrás noticias mías», masculló finalmente, girando sobre sus talones y saliendo de la habitación sin despedirse. El portazo que siguió retumbó por los corredores como un disparo. Brenda no se movió. Permaneció quieta con los puños cerrados, respirando con dificultad. Donovan se acercó despacio.
No la tocó, pero su proximidad la envolvió como un abrigo silencioso. «Lamento que haya tenido que vivir eso», murmuró él. «No lo lamente», respondió ella. «Era necesario». Pasaron varios segundos sin hablar. Luego, Donovan añadió: «La próxima vez, no dejaré que cruce esa puerta sin mi permiso». Brenda lo miró, sorprendida por la firmeza de sus palabras. En sus ojos había algo más que protección. Había pertenencia, había lealtad. Y por primera vez sintió que alguien la defendía sin esperar nada a cambio. Aquella misma semana, los rumores comenzaron a circular. Algunas cartas llegaron a la mansión, firmadas por conocidas de la ciudad, insinuando escándalos, preguntando por la moralidad de la señora Hollingsworth, lamentando su pérdida de juicio. Los criados cuchicheaban en las cocinas. La señora Ames cerraba la correspondencia con más cuidado que de costumbre, pero Brenda ya no se escondía. Caminaba por los jardines con la frente en alto, revisaba las cuentas con el mismo rigor, y cada vez que Donovan la miraba desde la distancia, sabía que no estaba sola. La sociedad podía murmurar, podían inventar, juzgar, condenar, pero lo que nadie podía arrebatarle era la paz que, al fin, comenzaba a echar raíces en su interior. Una paz conquistada, una paz merecida, y esa paz valía más que 1000 apellidos. La diligencia avanzaba con ritmo constante por la calzada de piedra mojada, escoltada por un cielo gris que se cernía sobre Nueva York como una amenaza contenida. Era mediados de marzo, y aunque la nieve había comenzado a derretirse en los bordes de las aceras, el aire aún era punzante, como si el invierno se negara a ceder su dominio. Brenda observaba el paisaje urbano desde la ventanilla, con las manos enguantadas apoyadas sobre el regazo. No había vuelto a la ciudad desde su partida, y regresar ahora era como cruzar un umbral invisible entre lo que fue y lo que jamás volvería a ser. Su rostro, enmarcado por un sombrero sencillo de fieltro azul marino, se mantenía sereno, aunque por dentro hervía una mezcla de coraje y determinación. Había aceptado la invitación de la señora Van Alden, una antigua conocida, para asistir a un té literario en su residencia de la calle Madison. La intención no era social. Brenda sabía que Margaret estaría allí. Su nombre figuraba ahora con frecuencia en las columnas de Sociedad, y no precisamente por su discreción. La presentaban como la prometida del distinguido abogado Edward Hollingsworth, como una dama ascendida por mérito propio y gracia del destino, un ascenso que Brenda conocía muy bien y sabía a qué precio había sido pagado. La mansión Van Alden no había cambiado. Los candelabros de cristal, las alfombras persas, los perfumes dulzones que flotaban en el aire. Todo allí hablaba de una elegancia construida con esfuerzo y perfeccionismo. Brenda ingresó escoltada por una criada, sin anunciarse con grandes aspavientos. Su vestido, de terciopelo gris oscuro, con encajes negros, no buscaba deslumbrar, sino imponer respeto. Caminó entre las demás invitadas con paso firme y cabeza erguida. Algunas la reconocieron al instante, otras fingieron no verla, pero todas la sintieron. Margaret estaba de pie junto al piano, conversando con dos viudas vestidas de tonos malva. Llevaba un vestido color vino con mangas 3/4 y una gargantilla de diamantes que resaltaba sobre su piel clara. Cuando la vio, por un instante su sonrisa se congeló. Luego, como si nada alterara su compostura, se adelantó con una elegancia estudiada. «Brenda», dijo con voz melosa, «qué sorpresa tan inesperada». «Margaret», respondió Brenda, con una leve inclinación de cabeza. «Nueva York siempre ofrece espectáculos que uno no planea presenciar». El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para que las miradas se volcaran sobre ellas. Las damas a su alrededor fingieron charlar entre sí, pero sus oídos estaban atentos. Margaret entrecerró los ojos, midiendo cada palabra.
Imaginé que estarías descansando, murmuró con un tono que insinuaba compasión maliciosa. A veces el campo cura ciertos trastornos. Brenda no pestañeó. El campo no me ha curado, Margaret. Me ha despertado, cosa que algunas, por lo visto, aún no han logrado. La otra apretó la boca, perdiendo por un segundo el brillo artificial de su fachada. Se recompuso enseguida. «No deseo discutir aquí», dijo, con voz baja. «Ven conmigo». Ambas se retiraron al jardín de invierno, un espacio acristalado lleno de helechos y orquídeas, donde solo el rumor de la fuente interrumpía el silencio. Allí, lejos de las miradas, Margaret dejó caer la máscara. «¿A qué has venido? ¿A escandalizarme frente a todas? ¿A arruinar lo que me costó construir?» Brenda la miró con una calma que dolía más que cualquier grito. «He venido a mirarte a los ojos», respondió, «y a decirte que ya no me haces daño». «No digas tonterías», bufó Margaret. «Siempre fuiste débil, complaciente, perfecta. Solo era cuestión de tiempo para que Edward te abandonara». «No me abandonó», interrumpió Brenda con voz firme. «Te esperaba a ti desde antes de que yo apareciera. Tú fuiste su amante antes de que me pusiera el anillo. Eso no fue una conquista, Margaret. Fue una mentira sostenida entre dos cobardes». Los ojos de la otra centellearon de furia, pero Brenda no se detuvo. «Yo creí en ti, te abrí mi casa, te ofrecí mi amistad, y tú solo esperabas mi caída para ocupar mi lugar, porque tú lo ocupabas sin alma», exclamó Margaret. «Siempre tan correcta, tan perfecta. ¿Sabes lo que es desear algo durante años y ver cómo otra lo recibe sin valorarlo?» Brenda guardó silencio unos segundos antes de responder. «Sí, lo sé, porque yo deseaba una amistad verdadera y recibí veneno disfrazado de sonrisas». El aire se espesó entre ambas. Las palabras ya no eran necesarias. Brenda dio un paso atrás, sin apartar la mirada. «No volveré a este mundo de máscaras. No me interesa recuperarlo, pero no permitiré que uses mi nombre para legitimar tus mentiras. Di lo que quieras, posa donde quieras, pero no olvides que debajo de ese vestido y de ese anillo que tanto ansías, no hay amor, solo ambición». Salió del jardín de invierno sin esperar respuesta. Dejó atrás la casa, las miradas curiosas, las columnas venenosas y el olor dulzón de los perfumes ajenos. En la calle, el cochero la ayudó a subir a la diligencia con discreción. Mientras se alejaba de la ciudad, Brenda cerró los ojos y dejó que el ruido de las ruedas la alejara, no solo del lugar, sino de una parte de su vida que había quedado sellada. Regresó a la mansión de Donovan, entrada la noche. El cielo estaba despejado y las estrellas titilaban con fuerza sobre los campos oscuros. Al descender del carruaje, la señora Ames corrió hacia ella con el rostro pálido y los ojos agitados. «Señora Brenda, hay noticias. El señor Hale ha sufrido un accidente. El mundo se le detuvo. ¿Dónde está?» «En su habitación. El carruaje en que viajaba fue atacado en el camino a la estación de Catskill. Alguien cortó una de las riendas. Se desvió y cayó por una zanja. Sufrió una herida en la cabeza. El médico ya lo atendió. No hay fracturas, pero aún no ha despertado». Brenda subió las escaleras como si volara. Al llegar a la habitación de Donovan, encontró al doctor recogiendo sus instrumentos. El hombre la saludó con una inclinación breve. «Debe descansar. Ha recibido un golpe fuerte, pero es resistente. Quizá despierte en unas horas, quizá mañana». La habitación estaba en penumbra, perfumada con aceite de lavanda. Donovan yacía en la cama, pálido, con una venda alrededor de la frente y el pecho vendado bajo la camisa abierta. Su rostro, aún dormido, conservaba esa firmeza serena que siempre lo distinguía. Brenda se sentó junto a él, sin pronunciar palabra. Tomó su mano, grande y callosa, y la sostuvo entre las suyas. No lloró, no tembló, pero su corazón palpitaba con una urgencia nueva,
una urgencia que no era solo miedo, era amor, era furia, era la certeza de que lo que le habían arrebatado una vez no volvería a permitirse perderlo. Alzó la vista hacia la ventana, donde el cerezo del jardín comenzaba por fin a florecer, y supo, con una claridad dolorosa, que el invierno había terminado, pero que las sombras aún no se habían marchado. La herida en la cabeza de Donovan había cerrado, pero no del todo el silencio que lo envolvía. Desde el accidente, pasaba largas horas en su habitación, sentado junto a la ventana que daba al jardín, contemplando los árboles como si buscara respuestas entre las ramas nuevas de los cerezos. Brenda lo cuidaba con una paciencia discreta, sin invadir su espacio, pero también sin alejarse más de lo necesario. Le llevaba infusiones calientes, le leía en voz baja pasajes escogidos de libros antiguos y lo ayudaba a caminar por los pasillos cuando sus fuerzas flaqueaban. No hablaban de lo ocurrido, no aún, pero ambos sabían que algo había cambiado. La primavera había tomado por fin la colina. Las flores se abrían con pudor entre los setos. El aire tenía un aroma dulce a tierra húmeda, y los pájaros entonaban melodías que, semanas antes, habrían parecido inverosímiles. La casa, sin embargo, conservaba esa calma grave que no llega a ser tristeza, pero tampoco alegría, una calma suspendida, como si esperara que algo se revelara. Fue una tarde tibia cuando Brenda, buscando un libro de botánica para distraer a Donovan, ingresó en el despacho que él pocas veces utilizaba. La estancia era más pequeña que la biblioteca y tenía un aire más personal. Una lámpara de mesa con pantalla de seda, una silla de lectura cubierta con una manta de lana, una pequeña caja de música sobre la repisa. El escritorio, aunque cerrado con llave, tenía un doble fondo. Brenda lo descubrió por accidente al levantar un cuaderno mal encuadernado. Allí, cuidadosamente ordenados, descansaban documentos con sellos y firmas de años anteriores, algunos con membretes de empresas ferroviarias que ella conocía de nombre. Pero uno llamó su atención. Era un contrato de cesión de acciones de la Compañía Central del Atlántico firmado por Donovan Hale y por un segundo firmante, Thomas Hale. El apellido le heló la sangre. Continuó leyendo. Eran papeles antiguos, de hacía casi 4 años, en los que Donovan transfería la dirección general y la mayoría accionaria de su empresa a su hermano. El lenguaje era técnico, pero el contenido revelaba una cesión total del poder. Lo más revelador, sin embargo, fue una carta doblada al final del expediente. Era breve, escrita con tinta desvaída y letra apresurada. Donovan, no volveré a discutir esto contigo. La Junta necesita un rostro más agresivo. Tus ideas son nobles, pero lentas. Este mundo no espera. Lo sabes. Si firmas, te garantizo que el apellido Hale seguirá siendo respetado y que tu silencio será recompensado. Thomas. Brenda cerró la carta con manos frías. Entendió entonces por qué Donovan había abandonado el mundo empresarial. No fue una decisión voluntaria ni una consecuencia del luto. Fue una traición. Su propio hermano lo había desplazado, disfrazando el despojo de lógica financiera. Y más aún, ese mismo Thomas era ahora socio de Edward en la expansión de sus negocios bancarios, según recordaba de una nota que había leído semanas antes en un periódico que hablaba de alianzas estratégicas entre antiguos nombres de poder. La garganta se le cerró con rabia. El hombre que se sentaba cada mañana frente a la ventana no era un viudo resignado, sino un exiliado. Un hombre que, habiendo perdido el amor y la confianza familiar, se retiró al único lugar donde aún podía respirar sin miedo. Esa noche, cuando entró a su habitación con la bandeja del té, lo encontró despierto, con los ojos perdidos en las sombras que las cortinas proyectaban sobre la pared. ¿No quiere que abra la ventana?, preguntó en voz baja. No, respondió él. Hoy prefiero la penumbra.
Brenda dejó la bandeja sobre la mesilla y se sentó frente a él. Lo observó en silencio durante algunos minutos, midiendo el momento. «Hoy estuve en su despacho», dijo al fin. Donovan giró apenas el rostro hacia ella. No pareció sorprendido. «Imaginé que ocurriría algún día», murmuró. «¿Y qué encontró?» «Verdades», respondió Brenda. «Heridas que no cicatrizan con el tiempo, y nombres que vuelven a cruzarse». Hubo un silencio espeso. «Mi hermano», dijo él, con voz apagada. «Thomas fue todo para mí durante muchos años. Compartíamos más que la sangre. Los sueños, la visión, el trabajo, pero el poder tiene una forma curiosa de alterar las prioridades». «¿Y por qué cayó?», preguntó ella. «¿Por qué aceptó desaparecer?» Donovan respiró hondo. «Porque estaba cansado de luchar. Porque no quería arrastrar el apellido de mi padre por los tribunales. Porque después de perder a Eleanor, no tenía fuerza para más batallas». Brenda no respondió. En su pecho, la comprensión se mezclaba con una ternura que la estremecía. «No fue cobardía», agregó él. «Fue dolor y dignidad. A veces uno se retira no porque haya sido vencido, sino porque el alma pide silencio». Ella bajó la mirada, conmovida. Entendía demasiado bien esas palabras. Por primera vez, sentía que su historia no era una isla, sino parte de un archipiélago de heridas compartidas. «Usted me salvó», dijo ella en voz baja. «No lo supo, pero me dio refugio cuando ya no creía en la posibilidad de volver a confiar en nadie». Donovan extendió la mano, sin mirarla, y la posó sobre la de ella. El contacto fue suave, pero firme, un gesto sencillo, sin dramatismo. Brenda no la retiró. «Usted también me ha salvado a mí», susurró él. «No del mundo, de mí mismo». La emoción los envolvió como una brisa cálida. Ninguno nombró lo que empezaba a florecer entre ellos, pero estaba allí, vibrando en la piel, latiendo en los silencios, respirando en cada mirada sostenida. Una ternura profunda que no pedía promesas ni juramentos, solo presencia. En los días siguientes, su cercanía se volvió más natural. Caminaban juntos por el jardín al atardecer, compartían libros y silencios, organizaban juntos los asuntos administrativos. Brenda volvió a encargarse de la biblioteca, y él recuperó el hábito de escribir en su escritorio por las mañanas. No había declaraciones ni palabras de afecto explícitas, pero la complicidad era constante. Una pausa compartida, una taza servida sin ser pedida, un pañuelo ofrecido con un gesto leve. Todo hablaba de una intimidad nueva, honda, sin nombre todavía, pero viva. La casa había cambiado de ritmo. Los criados lo percibían, aunque no comentaban. La señora Ames, siempre atenta, lo observaba con la sabiduría de quien ha visto muchas primaveras nacer y morir. Y aunque nunca decía nada, en sus ojos brillaba una leve satisfacción. Una noche, Brenda se asomó al balcón que daba al jardín. Las estrellas titilaban sobre los campos dormidos, y los cerezos, ahora en plena floración, parecían fantasmas de luz bajo la luna. Sintió pasos tras ella. No se giró. Sabía que era él. «¿Sabe?», dijo Donovan con voz baja. Antes, cuando todo estaba oscuro, pensaba que esta casa era un mausoleo, un sitio para morir en paz. Pero ahora no estoy tan seguro». Brenda giró lentamente hacia él. Su silueta, recortada contra el cielo estrellado, le pareció más sólida que nunca, más humana, más suya. Y aunque no lo dijo, supo con certeza que algo en ellos había nacido, no el amor declarado, no la pasión arrebatada, sino algo más profundo, la esperanza callada de dos almas que tras haber sido traicionadas se atrevían poco a poco a creer de nuevo. La primavera había alcanzado su esplendor en la colina. Las flores silvestres cubrían los bordes del sendero, las ventanas se abrían para dejar entrar el perfume del campo, y los pájaros entonaban melodías que llenaban de luz las mañanas.
Pero aquella tranquilidad que Brenda había empezado a cultivar con paciencia y esperanza se rompió de forma abrupta una tarde en la que el cielo aún parecía tibio y sereno. La señora Ames, con el rostro rígido y los labios apretados, entró al salón principal, llevando un sobre lacrado en bandeja de plata. Brenda, sentada frente al piano, apenas comenzaba a ensayar una melodía que Donovan le había pedido la noche anterior. «Es del despacho del notario Bellamy, señora», dijo la mujer con voz baja. «Llegó por mensajero urgente». Brenda tomó el sobre con cuidado. El nombre del remitente le era familiar. Bellamy era uno de los notarios más influyentes de Nueva York, asesor habitual de las familias de renombre. Rompió el sello con dedos firmes y leyó las primeras líneas en silencio. A medida que sus ojos recorrían el contenido, su espalda se tensó, sus manos temblaron apenas, y una oleada de indignación le subió por el pecho. La carta informaba que Edward Hollingsworth había iniciado los trámites para solicitar la anulación de su matrimonio. La acusaba de abandono injustificado y conducta impropia, pero lo más humillante era que alegaba infidelidad, insinuando que Brenda mantenía una relación impropia con Donovan Hale, bajo cuyo techo residía desde hacía meses. La intención era clara: anular el vínculo, ensuciar su nombre y obtener el control absoluto de la fortuna que ella había aportado a la sociedad conyugal. Brenda cerró el documento y lo apoyó sobre la bandeja. La rabia se le acumulaba en la garganta, pero no dijo nada. Solo levantó la vista hacia la señora Ames, que aguardaba con la serenidad de quien ha vivido ya muchas injusticias en silencio. «Gracias», dijo con voz pausada. «Puede retirarse». Horas después, en la penumbra del despacho, Brenda le entregó la carta a Donovan. Él la leyó sin prisa, sin fruncir el ceño, sin mostrar sorpresa. Cuando terminó, la dejó sobre el escritorio y se mantuvo en silencio largo rato. «Quiere destruir lo único que no pudo controlar», murmuró él al fin. «Su libertad». Brenda, de pie frente a la ventana, apretaba un pañuelo entre los dedos. «Si no contesto, ganará. Si me defiendo, seré el escándalo. Es un juego sin salida». Donovan se levantó de su asiento. Caminó hacia ella con paso firme. Su presencia la envolvió como un abrigo. Sin tocarla, sin presionarla, le habló con calma. «No estás sola. No tienes que temerle. Si te retiras ahora, su versión será la única que el mundo escuche. Y tú no viniste hasta aquí para esconderte». Brenda lo miró a los ojos. En los suyos encontró una seguridad que le hizo temblar las rodillas. En ese instante comprendió que había llegado el momento de dejar de huir, de mirar de frente al enemigo y de hacerlo con la frente en alto. «Iremos a la ciudad», dijo con voz firme, «y enfrentaremos esto, juntos». La noticia no tardó en sacudir Nueva York como una tormenta anticipada. Los periódicos más influyentes dedicaron columnas enteras al nuevo escándalo. «La señora Hollingsworth, envuelta en un triángulo de sombras», decía uno, «de dama distinguida a amante rural. La caída de una figura social», titulaba otro. Las caricaturas la representaban como una viuda negra envuelta en velos, manipulando a un viudo solitario para apoderarse de sus tierras. Las cartas llegaban en montones. Unas pocas eran de apoyo, muchas eran insultos disfrazados de preocupación. Cuando Brenda y Donovan llegaron a la ciudad en carruaje, fueron recibidos por miradas inquisitivas, por murmullos en cada esquina y por el penetrante juicio silencioso de una sociedad que se alimentaba del escándalo como si fuera vino caro. Brenda vestía de azul oscuro, sin adornos, con un sombrero que le cubría apenas el rostro. Donovan caminaba a su lado con paso decidido, sosteniéndole el brazo, sin esconderse ni ocultar su apoyo. El juzgado estaba colmado de periodistas, secretarias, abogados y espectadores. Nadie quiso perderse el espectáculo, pero dentro de la sala el aire se tornó denso.
El juez, un hombre de rostro severo y voz pausada, pidió silencio mientras el notario Bellamy expuso los motivos de la demanda. Edward no asistió a la primera audiencia. Su abogado se limitó a exponer argumentos vagos, sustentados en rumores, artículos de prensa y supuestas declaraciones de empleados que aseguraban haber visto a Brenda comportarse de forma demasiado íntima con su anfitrión. Brenda escuchó todo en silencio, con el rostro imperturbable, pero dentro de ella las palabras eran cuchillas. Cuando llegó su turno, se puso de pie con calma. Caminó hacia el estrado y sostuvo la mirada del juez con dignidad. Su testimonio no fue un lamento ni una defensa airada. Fue una exposición clara, contundente y profundamente humana. «No abandoné mi hogar por capricho, señor juez», dijo. «Lo abandoné para salvarme, porque comprendí que había vivido rodeada de mentiras, traiciones y desprecio. Porque mi esposo, el señor Edward Hollingsworth, había compartido su lecho con mi mejor amiga desde antes de que yo llegara al altar, y porque su poder económico le permitió silenciar a todos, menos a mí». En la sala el murmullo fue casi imperceptible, pero se sintió como una ola. Brenda continuó, con voz templada. «No he cometido ninguna infidelidad. Trabajo en la casa del señor Donovan Hale con el mismo respeto con el que serviría en cualquier hogar decente. Si alguien ha manchado mi apellido, no he sido yo». Donovan fue llamado a declarar. Su presencia, imponente y serena, causó impresión. Su testimonio fue breve, pero firme. Confirmó que Brenda trabajaba como administradora, que jamás hubo impropiedad alguna y que, si ella había hallado paz bajo su techo, era porque él le ofreció lo único que Edward le negó: respeto. Al salir del tribunal, los fotógrafos los esperaban. El clic de las cámaras se mezclaba con preguntas maliciosas. Brenda no respondió a ninguna. Caminó al lado de Donovan sin mirar atrás. Esa noche, los periódicos cambiaron el tono. Algunos comenzaron a dudar de las intenciones de Edward, otros a destacar la entereza de Brenda. La opinión pública, voluble como siempre, empezaba a inclinarse hacia el lado de quien no se escondía. Brenda, de regreso en la mansión, no sonrió, pero durmió profundamente por primera vez en muchas noches. No por haber vencido, sino por haber hablado, por haberse defendido, por no haberse quedado en silencio, y en su corazón algo comenzaba a iluminarse, como una lámpara que se enciende en mitad del largo túnel. Porque por fin ya no era solo una mujer que huía, era una mujer que se atrevía a quedarse y a luchar. El Palacio de Justicia de Nueva York, ese edificio de piedra gris que tantas veces Brenda había contemplado desde la ventana de su carruaje, sin imaginar que algún día entraría en él como acusada, se alzaba solemne bajo el cielo invernal. El gentío se agolpaba en las escalinatas, impaciente por presenciar el escándalo que los diarios habían prometido. Una señora de sociedad enfrentada a su marido en los tribunales. Los titulares la llamaban altiva, desobediente, incluso peligrosa. Pero esa mañana Brenda Hollingsworth no temía a los nombres, temía olvidar quién era. Vestía un traje de lana azul profundo, con un cuello alto de encaje blanco que enmarcaba su rostro pálido pero sereno. Cada botón estaba cerrado con firmeza, como si su atuendo fuera una armadura. A su lado, Donovan Hale caminaba en silencio. No la rozó ni una sola vez, pero su sola presencia la sostenía, no como un salvador, sino como un testigo mudo de su transformación. El salón del tribunal, cubierto de paneles de roble oscuro, olía a humedad y tinta. El murmullo cesó al verla entrar. Las miradas se clavaron en ella con una mezcla de morbo, compasión y prejuicio. Edward ya estaba sentado junto a sus abogados, impecable en su levita negra, con una expresión que oscilaba entre el desdén y la impaciencia. Margaret no estaba. Su ausencia no pasó desapercibida. El juez, un hombre canoso de rostro seco, hizo sonar su mazo.
Comenzó la audiencia. Los abogados de Edward argumentaron abandono, difamación y conducta impropia por parte de Brenda. Intentaron pintar un retrato de frivolidad, de capricho, de insatisfacción conyugal. Pero las palabras se deshicieron cuando Brenda se puso de pie. El silencio fue absoluto. «Señoría», dijo con voz firme, aunque el temblor en sus manos la delataba. «Me han llamado esposa infiel, mujer escandalosa y desagradecida. Hoy deseo decir algo, no para defenderme, sino para dejar constancia». Sus palabras no fueron dramáticas, fueron verdaderas. Narró cómo regresó a su hogar antes de lo previsto, cómo encontró a su esposo con la mujer que creyó su amiga, cómo se le cerraron las puertas de la sociedad, cómo su propia madre le negó un techo. Describió las noches frías en una pensión desconocida, el miedo a dormir sola, el hambre, el desprecio de los criados que antes la llamaban señora, pero también habló de dignidad, de los días en que aprendió a doblar su ropa, a calcular las cuentas, a vivir sin escolta, de los días en que volvió a mirar a las personas a los ojos sin bajar la cabeza. Entonces sacó un sobre que su abogado le tendió y lo depositó en la mesa del juez. «Aquí están las cartas», anunció, «de puño y letra de la señorita Langley, enviadas a Edward cuando yo aún era su prometida. En ellas no solo se prueba la infidelidad, sino la intención de perjudicarme para obtener mi lugar». El juez frunció el ceño mientras leía. Una exclamación ahogada recorrió el salón. El abogado de Edward intentó objetar, pero ya era tarde. Brenda no se detuvo. Mostró también recibos firmados por Edward autorizando retiros de su fortuna sin su consentimiento. Mostró los telegramas que él mismo había enviado a periodistas para iniciar los rumores. «Me acusó de querer dañar su nombre», dijo Brenda alzando la vista, «pero fue él quien destrozó el mío». Una mujer entre el público comenzó a llorar. Otra bajó la cabeza, conmovida. Brenda no notó nada de eso. Su voz no era altisonante, pero cada palabra suya era una piedra sobre el muro de mentiras que su esposo había edificado. Donovan la observaba desde el fondo. No sonrió, pero sus ojos, esos ojos grises que a veces se volvían tormenta y otras, cielo tranquilo, brillaban con una mezcla de respeto y ternura difícil de contener. Cuando terminó, Brenda volvió a sentarse. El juez ordenó un receso. La sala estalló en murmullos. En un rincón, una reportera tomaba notas frenéticas. Afuera ya se formaba una multitud esperando la próxima edición del New York Herald. Horas después, el juez emitió su sentencia. Declaró inválida la demanda de Edward, le prohibió seguir utilizando los bienes de su esposa y le retiró la administración de la parte de la fortuna que aún estaba vinculada a la familia Langley. Brenda recuperaba no solo sus bienes, sino su autonomía legal. Edward se levantó de su asiento con el rostro demudado. No dijo palabra. Salió escoltado por sus abogados, como un general derrotado. Brenda no celebró. No levantó los brazos, no gritó victoria, simplemente respiró hondo y se permitió cerrar los ojos un instante. Era libre. Margaret desapareció de los círculos sociales. Algunas lenguas decían que se había marchado a Europa, otras que se ocultaba en una casa de campo al norte. Ninguna versión fue confirmada. Brenda no pidió explicaciones. La sombra de aquella amistad rota ya no tenía cabida en su nuevo presente. Al día siguiente, los periódicos no hablaron de la caída de una señora, sino del coraje de una mujer. Columnistas que antes la habían ridiculizado, ahora la describían como un símbolo inesperado para las damas de la sociedad. Una voz que rompió el silencio, o la heredera que eligió la dignidad por encima del escándalo. Brenda no leía los diarios, pero los rostros de las mujeres que la miraban en la calle, con respeto silencioso, le decían todo. En la estación, cuando se disponía a tomar el tren de regreso,
Donovan apareció a su lado. No la tocó, no dijo palabra, solo le ofreció su brazo. Ella dudó, pero lo aceptó. El vagón estaba casi vacío. Ambos miraban por la ventana el paisaje que se desdibujaba. La ciudad quedaba atrás. Las heridas no habían desaparecido, pero ya no sangraban. Brenda apoyó la frente en el vidrio frío. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en lo que había perdido, sino en lo que podría construir. Aquel juicio no solo le devolvió su nombre, le devolvió la libertad de elegir, de sentir, de comenzar. Había vuelto a nacer, y esta vez nadie escribiría su historia en su lugar. El cielo amaneció cubierto de nubes suaves que tamizaban la luz con una delicadeza casi irreal. La mansión Hale, asentada en lo alto de la colina, parecía suspendida en un tiempo propio, lejos del bullicio de Nueva York, de sus escándalos, de las bocas que aún murmuraban detrás de abanicos y copas de champán. Brenda contemplaba ese paisaje desde la galería principal, envuelta en un silencio que no era de tristeza, sino de introspección. Llevaba un vestido de lino crema, con encajes antiguos en las mangas, que alguna vez pertenecieron a su abuela. El cabello recogido en un moño bajo, sin adornos, le daba un aire sereno y sobrio. Ya no vestía para impresionar ni para protegerse. Vestía para sí misma. Había regresado a la mansión después del juicio, con la frente en alto y la mirada firme. La misma Brenda Hollingsworth, que abandonó su hogar traicionada, pero al mismo tiempo completamente transformada. Donovan la recibió en el umbral, sin palabras ni gestos grandilocuentes. Solo la miró, con esa forma suya de mirar que parecía desnudar las emociones más ocultas. Brenda bajó del carruaje sin prisa, como quien vuelve a un lugar conocido, pero lleno de nuevos significados. Durante días convivieron en una armonía respetuosa. Brenda retomó algunas tareas administrativas, organizó correspondencia, paseó por el jardín y leyó junto al ventanal de la biblioteca donde, semanas atrás, había encontrado el retrato que tanto la había inquietado. Ahora lo miraba sin temor. Ya no confundía su valor con el peso de sus heridas. Una tarde, mientras compartían una taza de té frente al fuego, Donovan le tendió un pequeño estuche forrado en terciopelo azul. Dentro, un anillo de oro antiguo, sin diamantes, solo una piedra de cuarzo rosa tallada con una discreta inscripción en su interior. Con voluntad y verdad. «No quiero que regreses a esta casa como administradora», dijo él, con voz baja pero firme. «Quiero que permanezcas como compañera. No por caridad, no por rescate, sino porque tú y yo sabemos lo que es perder y volver a mirar hacia adelante». Brenda sostuvo el estuche en sus manos, sin abrirlo por completo. El peso no venía del objeto, sino de todo lo que implicaba. No respondió. Se levantó con suavidad, colocó el estuche sobre la repisa y salió de la habitación sin mirar atrás. Al día siguiente, sin previo aviso, pidió al cochero que la llevara a la estación. Donovan la observó desde el pórtico. No la detuvo. No preguntó. Sabía que no era un rechazo, pero tampoco una aceptación inmediata. Era, sencillamente, el gesto de una mujer que deseaba elegir desde la calma, sin la presión de la gratitud ni el temor de la soledad. Brenda abordó el tren hacia Nueva York. Durante el trayecto no pensó en Edward, ni en Margaret, ni en los salones de baile. Pensó en la niña que fue, en la mujer que quiso ser, en los silencios que había soportado, y pensó en Donovan. No como el viudo de la colina, ni como el magnate retirado, sino como el hombre que había sabido esperar sin imponer, acompañar sin invadir. Al llegar a la ciudad, caminó por las calles de su infancia, visitó la tumba de su madre, dejó flores en la iglesia donde había sido bautizada y, finalmente, se detuvo frente a una vitrina donde una costurera exhibía velos de novia. No compró nada, no entró, solo sonrió, como si de pronto comprendiera algo que aún no podía nombrar. 24 horas después, Brenda regresó a la estación.
El tren partió al amanecer. La neblina cubría los campos, pero no su corazón. Llevaba consigo una pequeña maleta y un pañuelo de seda anudado al cuello. Nada más. No había necesidad de equipaje cuando lo que se recuperaba era la esencia. Donovan estaba en el andén. No la esperaba, pero estaba ahí. Cuando bajó del tren, no se dijeron palabra. Solo se miraron. Brenda dio 3 pasos hacia él. Donovan no se movió. Bastó con esa distancia acortada para que todo lo demás se desvaneciera. Los errores, los miedos, las dudas. Ella colocó su mano sobre el estuche de terciopelo que él aún guardaba en el bolsillo interior de su levita. No hizo falta abrirlo. Ya estaba dicho. Días después, en una ceremonia íntima bajo los cerezos que, inexplicablemente, habían florecido antes de tiempo, Brenda Hollingsworth se convirtió en la señora Hale. No hubo testigos de renombre ni orquesta de salón. Solo estaban ellos, una ama de llaves emocionada, un anciano jardinero que derramó lágrimas sin vergüenza y el canto suave de los gorriones al atardecer. El vestido de Brenda no era nuevo. Era de muselina marfil, sencillo, con detalles bordados a mano. El velo, un pañuelo de encaje que había encontrado en el fondo de un baúl. No llevaba joyas, salvo el anillo de cuarzo rosa que Donovan deslizó en su dedo con manos que temblaban no por nervios, sino por reverencia. «No me prometas eternidades», susurró ella mirándolo a los ojos. «Solo no me mientas nunca». «Nunca», respondió él. «No sé amar de otra manera». Después, en el jardín, compartieron pan con miel, vino dulce y silencio. El tipo de silencio que solo comparten quienes ya se han dicho todo con los ojos. Brenda se recostó en su hombro y cerró los ojos. Por primera vez, sin temor a lo que vendría. A partir de ese día, los periódicos ya no la llamaron escandalosa. La olvidaron, como olvidan siempre a quienes deciden vivir en paz. Pero entre los muros de aquella mansión y las flores persistentes de aquel cerezo que desafiaba estaciones, Brenda fue recordada por quienes la conocieron de verdad como lo que fue. Una mujer que se negó a ser definida por el dolor. Una mujer que al perderlo todo, ganó la única cosa que nunca pensó desear: el derecho de elegir el amor en libertad. Y así, sin buscarlo, sin perseguirlo, encontró en Donovan Hale algo que ninguna fortuna podía prometer: un destino compartido, elegido sin prisas, sellado sin palabras, nacido entre heridas, pero florecido en primavera. La brisa de abril soplaba con dulzura sobre los campos de la vieja propiedad Hale, ahora rebautizada por todos en la región como la colina de los cerezos. Las flores rosadas danzaban en el aire como si repitieran una historia conocida, una historia que el tiempo no había borrado, sino cincelado con más ternura. Brenda caminaba con paso sereno por el sendero de gravilla blanca. Su cabello, ahora con suaves hilos plateados entre el castaño oscuro, seguía recogido en el mismo moño bajo que usaba en sus días de administradora. Su porte seguía siendo digno, pero ya no necesitaba sostenerse desde la defensa. Ahora caminaba con una paz ganada. A pocos pasos, un niño de 8 años corría entre los árboles. Se llamaba Samuel, como el padre de Donovan, aunque todos decían que tenía la mirada de su madre, intensa, analítica, pero también dulce cuando el mundo se lo permitía. Brenda lo observaba jugar con una sonrisa melancólica. Aquella criatura era un milagro inesperado, llegado cuando ella ya había aceptado no ser madre. El amor entre Donovan y Brenda no fue hecho de pasión desenfrenada ni de grandes gestos cotidianos. Fue una construcción silenciosa día a día, conversación a conversación. Hubo diferencias, días grises, silencios, pero nunca mentiras, nunca abandono, nunca renuncia. Donovan, más envejecido y con los pasos menos firmes, seguía siendo su faro. Cada tarde salían juntos al jardín. Él le leía los titulares del día con ironía y ella le respondía con reflexiones mordaces.
Se reían como dos cómplices que habían sobrevivido a una tormenta que solo ellos entendían de verdad. La sociedad, aquella que en su momento la condenó, había cambiado a medias. Algunas damas de apellido rancio aún la evitaban en los salones, pero otras, más jóvenes, la buscaban con admiración. Había empezado a escribir artículos en periódicos femeninos, firmando con su nombre completo Brenda Hollingsworth Hale. Hablaba de dignidad, de elección, de no guardar silencio ante el dolor. Sin querer, se convirtió en un símbolo. Margaret Langley, en cambio, no encontró redención. Exiliada socialmente tras el escándalo, se marchó a Europa bajo el brazo de un diplomático francés, cuya fortuna no resistió la primera crisis. Los rumores decían que vivía sola en Marsella, sin compañía ni reputación. Brenda nunca le deseó desgracia, pero comprendió que toda elección tiene su precio. Edward Hollingsworth fue investigado por fraude bancario. Aunque no fue condenado formalmente, sus días de gloria terminaron. Sus hijos mayores, de un matrimonio anterior, renunciaron al apellido. De vez en cuando, Brenda recibía cartas anónimas de clientes arruinados pidiéndole entrevistas o ayuda. Ella jamás respondió. Una tarde cualquiera, mientras el sol caía sobre el horizonte, Samuel le preguntó: «Mamá, ¿tú siempre supiste que te ibas a casar con papá?» Brenda se detuvo, miró a su hijo y luego al cielo teñido de naranja. «No, mi amor, no lo supe, pero cuando llegó el momento, supe que era mi tren, y esta vez no lo dejé partir sin mí». La voz de Donovan se oyó a lo lejos, llamando con suavidad. Samuel corrió hacia él. Brenda lo siguió con la mirada y se permitió cerrar los ojos por un instante. 10 años después, la mujer que un día fue traicionada, juzgada y expulsada del mundo al que pertenecía, ya no vivía en función del escándalo ni del pasado. Había construido un presente distinto, no perfecto, no de cuento, pero suyo, profundamente suyo. Y mientras los cerezos seguían floreciendo fuera de temporada, como si celebraran su propio pacto con lo imposible, Brenda Hollingsworth Hale comprendió que el amor no se mide por lo que promete al inicio, sino por lo que sobrevive al paso del tiempo. Y el suyo, aunque nacido en ruinas, había resistido como solo lo hacen las historias verdaderas, enraizadas en el dolor, pero florecidas en esperanza. A veces, el tren que no tomamos nos lleva, sin saberlo, al verdadero destino que merecemos. La historia de Brenda Hollingsworth es más que una novela de época. Es un testimonio de dignidad, de coraje femenino y de la fuerza que habita en cada mujer que se rehúsa a vivir bajo la sombra de una traición. Ella cayó, sí, pero se levantó más fuerte, más libre, y con el corazón intacto para amar de nuevo, esta vez desde la verdad y no desde la apariencia. Este relato nos recuerda que nunca es tarde para recuperar el control de nuestra vida, para empezar de nuevo y para elegir el amor que sana, no el que hiere. Nos invita a mirar con otros ojos los silencios, las decisiones y las segundas oportunidades. Si esta historia te tocó el alma, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te emocionó. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra renacer en los comentarios. Así sabremos que formas parte de quienes sienten estas historias como propias y nos ayudarás a que más corazones conozcan esta narrativa. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones igual de profundas, llenas de giros, emoción y personajes inolvidables. Te invito a seguir explorando este universo de romances de época que hemos creado con tanto esmero para ti. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, porque siempre hay un nuevo capítulo por escribir.